Sean muy bendecidos. Es una alegría muy grande para mí estar nuevamente aquí en esta clase que tiene como propósito el dar a conocer al Dios que creó los cielos y la tierra a través de lo que Él nos dejó, que es la Biblia, que es su palabra. Yo espero que este video, que esta clase sea de gran bendición para ti. Y te voy a pedir que si te gusta le des manita arriba y lo compartas con otras personas. La Biblia, yo te he hablado que la Biblia nos puede transformar, porque la Biblia es como un manual, no es como un manual, es un manual que el Dios que nos creó nos ha dado y que se tardó 1500 años en dárnoslo, porque Él tiene un proceso. Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es un Dios de procesos. ¿Cómo te puedo demostrar esto? Muy fácilmente. Un bebé tiene que pasar 9 largos meses en el vientre de su mamá antes de ser una persona que nace. Él pasó por 9 meses de proceso. Si vemos un árbol, pues primero se siembra la semilla y comienza a romperse la semilla para comenzar a brotar aquella planta, y pasan años para que sea un arbolito que pueda dar un fruto o una flor. Pasan meses o no sé, un determinado tiempo para poder crecer y dar flores. Entonces Dios es un Dios de procesos. Y aquí en la Biblia vamos a aprender procesos para poder ser transformados. ¿Por qué razón te puedo decir que la Biblia te puede transformar? Porque Dios es el que te creó. ¿Quién te puede transformar sino el que te creó? Déjame decirte que un psicólogo o un psiquiatra prácticamente lo único que pueden hacer para ayudar a una persona cuando tiene muchos problemas es escucharlo o darle unas medicinas para que se le calmen los nervios. Pero el único que te puede transformar es Dios, el que te creó y te nos dejó un manual que necesitamos conocer. Y para conocer el manual necesitamos a una persona que nos ayude a entender esta palabra, porque en esta palabra se hablan cosas espirituales y cosas físicas. Y las cosas físicas, pues nosotros las conocemos, las manejamos. Pero las cosas espirituales no las podemos manejar. Porque como seres espirituales estamos dormidos. No podemos ver las cosas espirituales, no las podemos escuchar. Porque en el huerto del Edén el hombre se separó de Dios por la desobediencia, por el pecado. Pero Dios, en su plan maravilloso, mandó al Señor Jesucristo para que Él pagara por ese pecado, por esa desobediencia, y entonces nosotros podamos volver a ser hechos esos hijos de Dios. En Juan 1:12, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio la potestad, les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir ese ser hechos hijos? Que hay un proceso para ser
hijos de Dios. Quizás tú decías, ay, no, es que Padre Santísimo, o es que Dios es mi Padre. Pues déjame decirte una cosa, que para ser hijo de Dios necesitamos pasar por un proceso. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque en el huerto del Edén el hombre se separó de Dios. Entonces ahora necesitamos un proceso para volver a ser hechos hijos de Dios. Y ese proceso lo vamos a hacer a través de conocer la palabra de Dios, a través de aplicar la palabra de Dios a mi vida. Déjame decirte que es difícil para nosotros poder recibir las cosas espirituales, porque como no las vemos, como no las escuchamos, como que no les damos importancia. Pero te voy a decir una cosa, que son muy importantes. Porque mira, Dios es espíritu. Así lo dice la palabra en Juan 4:24. Si quieres, anota y después vas y buscas esa palabra y ahí vas a ver que dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué te dice la palabra de Dios ahí? Que la manera de acercarte a Dios es como ser espiritual. Pero si tú no has pasado por el proceso de ser hijo de Dios, pues solamente eres una persona física. Entonces vemos cómo sí es muy importante esto. ¿Por qué es importante? Porque Dios es un Dios poderoso que puede cambiar cualquier circunstancia difícil que esté en nuestras vidas. Él nos puede decir por qué estamos en esa situación tan difícil. Y entonces nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa situación. A veces queremos que todas las cosas se cambien así nada más. Y queremos que los demás cambien. Decimos es que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi jefe, mi hermano, mi hermana. Y decimos es que queremos que todos los demás cambien para que se cambie nuestra vida. Pero déjame decirte por experiencia propia que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y que podemos cambiar, sí podemos cambiar. Quizás muchas veces tú has dicho, ay, yo quiero ser una mejor persona. Quizás tu esposo, tu esposa, tu hijo, necesitan que tú cambies porque quizás tú a veces haces cosas que no quisieras. Quizás a veces dices cosas que lastiman a los seres que más quieres. Quizás a veces te cuesta mucho trabajo poder manifestar tu amor. No sé, hay veces que nosotros decimos, ya no quiero hacer esto porque sé que lastimo a mi hijo o a mi hija. Ya no quiero hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Y no sé por qué, pero llega un momento en que vuelvo a hacerlo. O quiero quitar esto de mi vida que he visto que no me ayuda y no puedo. Pero déjame decirte que Dios sí puede cambiarte porque Él te creó, que Dios nos dejó este manual para que nosotros aprendamos los procesos, para que seamos transformados. Muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios es injusto. Déjame decirte que como te dije, para acercarnos a Él necesitamos acercarnos en espíritu, viviendo en la verdad, viviendo como Él nos dice aquí. Y me dirás, es que eso es muy difícil. No, no es difícil. Yo te puedo decir en mi vida, por mi experiencia, que no es difícil. Es más difícil vivir sin Él. Eso sí es difícil. Porque este Dios de la Biblia es el Dios único, el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que te creó a ti y a mí. Él es el único que nos puede decir dónde están las cosas que están mal en mí. Él es el único que me puede ayudar a cambiar.
Y yo te lo digo porque es mi experiencia. Yo en mi experiencia te puedo decir que yo tenía muchas situaciones y muchos problemas. No digo que no tenga ahora, pero tengo a alguien que me ayuda. Cuando viene una situación difícil a mí, pues vengo a él, corro a él. Y él siempre me consuela y siempre me fortalece. Es maravilloso tener a alguien que te puede ayudar y que te puede fortalecer. Porque Él nos creó. Como te digo, hay veces que es difícil para nosotros poder darnos cuenta que conocerlo a Él a través de la Biblia es muy importante. Porque como Él es un ser espiritual, pues, y no lo podemos ver o escuchar, pues parece difícil que es difícil. Parece que fuera muy difícil y hasta casi imposible que Él nos pueda hablar, pero yo te digo que no es así. Yo te digo que no es así. Yo te puedo decir que si tú prestas atención para que esta palabra entre a ti, para que Él se manifieste a tu vida, va a ser un proceso, pero lo vas a lograr. Mira, todos los procesos pues tienen su grado de dificultad. Cuando nosotros comenzamos a aprender algo, nos cuesta trabajo, pero conforme nosotros vamos avanzando, vamos haciendo eso, ya no nos cuesta trabajo. Ya ese proceso ya es más fácil. Por ejemplo, esta palabra, yo te recomendaría que la escucharas varias veces para que puedas recibir más, para que puedas, para que esta palabra pueda penetrar más en ti. Yo, por ejemplo, cuando escucho una predicación, yo la necesito escuchar varias veces. Y ya en la segunda vez digo, ay, esto no lo había, no me había percatado de esto. Ah, esto no lo había visto. Y así. Dice la palabra de Dios que entre más escuchemos su palabra, más fe vamos a tener, porque su palabra nos va a ayudar a poder creer en las cosas que no vemos. Vamos a ver entonces en el segundo versículo de Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya vemos la tercera persona de Dios, que es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En la tierra. Quiero que te imagines que lo que nos está diciendo o la descripción que nos está dando ahí en Génesis 1:2 es que la tierra, haz de cuenta que solamente tenía agua, no tenía nada más que agua y todo estaba en tinieblas, todo estaba en tinieblas. Y entonces, imagínate nada más, pura agua y estaba oscuro eso. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Ahí sobrevolando sobre las aguas. Ahora dice, la primera parte dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo dice ahí que estaba la tierra? Desordenada. ¿Qué quiere decir desordenada? En vacío. Estaba desordenada, estaba en caos. Perdón, no en vacío, en caos. Estaba la tierra desordenada, estaba en caos, estaba todo mal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un cajón desordenado? No podemos encontrar a veces las cosas porque está todo revuelto. Bueno, pues estaba hecho un caos la tierra y además estaba vacía y estaba en tinieblas. Entonces aquí vemos que en las tinieblas hay desorden y hay vacío. Hay caos, hay desolación, ¿sí?
así es las tinieblas. En las tinieblas hay todo esto. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida? ¿Qué vemos en el mundo? En el mundo vemos caos, sí vemos caos. Vemos desorden, sí. Vemos guerras, vemos problemas, vemos conflictos por todas partes. Entonces podemos declarar o podemos ver que en el mundo hay tinieblas. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice en el mundo hay tinieblas. No vamos a ir a la escritura por falta de tiempo, pero por eso es que vemos que en la tierra hay tanto desorden, hay tanto caos, hay tantas guerras, porque hay tinieblas. Y esto es entendible. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas no conocen la Biblia. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el verbo fue hecho carne y el verbo significa palabra? Quiere decir que la Biblia es el verbo, es la palabra de Dios. Perdón, quiere decir que Jesús es el verbo, es la palabra. Es la Biblia. Y vimos que la Biblia dice en el Salmo 119 que la Biblia es luz, porque Jesús es la luz, Jesús es el verbo. Entonces Jesús es la palabra de Dios que trae luz a nuestras vidas. Y el hombre, pues no, en general la gente no conoce la Biblia. Entonces, pues la Biblia, ¿qué es lo que va a hacer a tu vida y a mi vida? Va a traer luz. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento, nos falta luz. Nosotros necesitamos saber para tomar una decisión. Muchas veces estamos, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy por acá, me voy por acá? ¿Hago esto o hago esto otro? Y muchas veces lo que nosotros necesitamos es saber, conocimiento, luz, para ver si me conviene hacer esto o me conviene hacer lo otro. Entonces la Biblia nos va a dar luz, nos va a traer conocimiento para saber qué hacer, para saber cómo funcionan las cosas que Dios creó. Entonces aquí estamos viendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay desorden en nuestras vidas, hay vacío. Yo les dije la semana pasada, vimos la semana pasada en Eclesiastés 3:11, que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender esto. Y que esa eternidad que Dios puso en nosotros solo se puede llenar con Él, con el Padre, con el Dios que nos creó. Entonces vemos que si nosotros comenzamos a conocer a ese Dios, comenzamos a buscarlo, Él se va a comenzar a revelar a nuestras vidas. Y vamos a comenzar a sentir que ese vacío que está en nosotros va a ser llenado por Él. Entonces esta Biblia es la luz que viene a traer orden a nuestra vida. ¿Qué orden está trayendo ahora? El orden que está trayendo es que yo necesito a Dios porque Él me creó y Él puso eternidad en mí. Yo necesito conocerlo, necesito buscarlo para que ese vacío que siento en mí, porque hay veces que decimos necesito algo y comenzamos a ver algo, comenzamos a ver, voy a comprarme esto o voy a ir a esta fiesta para sentirme bien. Hay veces que creemos que haciendo cosas nos vamos a sentir bien, pero después
dejamos eso, o se termina la fiesta, o se terminan las vacaciones, y volvemos nosotros a sentir como que hay un vacío en nosotros, o como que no sé, como que me hace falta algo. Pues entonces nosotros estamos viendo que cuando nosotros venimos a la luz, a Dios, ese vacío se va a ir quitando, porque voy a irme acercando a Él, y yo sin darme cuenta voy a comenzar a recibir lo que tanto necesito, que es Dios en mi corazón. Yo espero que me haya explicado bien en esto, porque para que nosotros podamos ser transformados, necesitamos darnos cuenta que la Biblia no solamente son palabras, no solamente son conceptos, sino que la necesito aplicar a mi vida. La semana pasada yo te dije que si querías tú recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ya que es muy importante que Él sea el que nos guíe para que todo nos salga bien. Mira, la palabra dice que Jesucristo nunca ha perdido una guerra. Él es lo más maravilloso es el ser más maravilloso que tú puedas conocer. Y Él está vivo. Y Él es maravilloso. Y para conocerlo nosotros necesitamos recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nuevamente te voy a guiar en esta oración. Si tú quieres hacer esta oración, hazla conmigo. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados para que Él pudiera darnos vida y podamos volver a tener una relación con el Padre Celestial. Ahora, yo te dije la semana pasada que todos hemos pecado, porque yo te aseguro que todos en alguna ocasión mentimos, todos en alguna ocasión robamos, aunque sea una fruta en el súper, lo hicimos. Todos una vez odiamos a una persona, y eso es muy grave para Dios. O todos en algún momento chismeamos y hablamos mal de una persona, y eso es pecado también. Entonces todos absolutamente hemos pecado en algún momento. Por eso, y como Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados, pues lo que nosotros hacemos cuando hacemos esta oración es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, vamos a hacer esta oración, y te pido que cierres tus ojitos y que inclines tu cabeza, y vamos a decir: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy pecadora, y en este día yo decido tomar el sacrificio que Jesucristo el Mesías vino a hacer a la tierra para que sean pagados mis pecados. Yo decido tomar este sacrificio y decido tomar al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón a morar, que seas mi Señor y mi Salvador, y te pido que mis pecados sean lavados en este momento. Para que yo pueda conocerte. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues con esto hemos terminado esta clase. Espero que sea de gran bendición. Como te digo, las cosas espirituales no son fáciles de entender, porque como no las vemos, como no las escuchamos y como nunca las hemos experimentado, nunca las hemos conocido, pues por eso se nos hacen tan difíciles. Pero yo te pido que pongas todo lo que esté de tu parte para que esta palabra pueda penetrar en ti.
te pido que yo espero, más que pedirte, yo espero que puedas tú ser transformado, transformada, porque créeme que la palabra de Dios transforma. Sean muy bendecidos todos y todas las personas que van a ver este video, y espero que la próxima semana vuelvan a buscar este video. Gracias.